Buenos días para todos, soy Lidia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 13 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2025. Este espacio con expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico. Hoy tenemos una conferencia magistral muy especial a cargo del ingeniero William Giraldo Jiménez, gerente del proyecto Ituango EPM. Nos hablará sobre el liderazgo en tiempos de crisis, el caso Hidroituango en empresas públicas de Medellín. Estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en pantalla en estos momentos. Para el tema que nos convoca el día de hoy, el caso de uno de los megaproyectos más complejos y emblemáticos del país en términos de infraestructura y energía, nos acompaña nuestra gerente general, Natasha Bendaño, quien realizará la apertura a la conferencia de hoy con un saludo de bienvenida. Gerente Natasha, buenos días. Buenos días a todos. Quería darle la bienvenida a William y darle las gracias. Ingeniero William Giraldo, de verdad que para mí, como se lo dije el día que lo invité a que nos acompañara en esta jornada, es muy importante y muy chévere escucharlo y ojalá se una más gente. La razón por la que quería dar estas palabras, estos minuticos antes, para no quitarle mucho tiempo al protagonista, era para agradecerle y para también contarles por qué para mí es muy significativo que William nos acompañe en esta jornada de hoy. William, además de ser un gran ingeniero, que probablemente ha sido de las personas que ha liderado una de las crisis que pues una empresa hermana de servicios públicos, de las crisis más complejas que se hayan podido presentar en los últimos años en una de estas empresas, tal vez una empresa que es probablemente la única comparable en tamaño con la nuestra por su cantidad de usuarios y por la complejidad de la operación, que es EPM, en uno de los proyectos más importantes de infraestructura energética del país y en el más importante en este momento que está en construcción, como es Hidroituango todavía. Pero además de ser un gran ingeniero con ese despliegue de ingeniería que mostró que de eso no es lo que va a hablar hoy, es una gran persona, es un gran ser humano y es una persona que con esa, digamos, inteligencia no solamente emocional, sino también con ese profesionalismo que tiene, pues ha logrado navegar esas aguas tan complejas que finalmente tienen un impacto enorme, las decisiones que se tomaron y se han tomado y la manera en la que se lideró esa crisis y la forma de poder salir de ella. Para mí fue fundamental la existencia de William. Yo lo conocí cuando era superintendente, cuando visité Hidroituango. Tuve la fortuna de visitarlo 2 veces y de siempre estar acompañada de él en el recorrido. Y también la fortuna de seguir en contacto. Entonces, de verdad que espero que yo le dije, nosotros estamos, cuando hablamos de esto, estamos pasando por una crisis sin precedentes en la empresa y una de las cosas más complejas, pues también ha sido como el impacto que ha tenido esta crisis en la organización y en la toma de decisiones al interior de la empresa, porque no podemos dejar lo importante que es llevar el agua para poder lidiar la manera de que no se nos acabe el agua. Y entonces por eso me parece fundamental que todos lo escuchemos y que nos llevemos un poquito de esa sabiduría para seguir día a día siendo mejores en lo que hacemos. Entonces, muchas gracias. Le devuelvo la palabra a Livia para que él presente adecuadamente al ingeniero William y pues espero que todos tengan una muy buena charla y un buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, gerente, muchas gracias. Bueno, ahora conozcamos un poco más de nuestro invitado de hoy, el ingeniero William Giraldo Jiménez. Es ingeniero electricista egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Especialista en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Antioquia, en sistemas de administración de la calidad de la Universidad de Medellín y máster en energías renovables de la Universidad Europea de Madrid.
Además, es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Antioquia. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en empresas públicas de Medellín. Como lo mencioné hace un momento, es el gerente del proyecto Ituango EPM. En sus diferentes cargos gerenciales ha liderado proyectos estratégicos para el país, como la construcción y puesta en operación de la central Hidroituango, así como la ejecución del Parque Solar Fotovoltaico Tepuy, inaugurado recientemente en La Dorada Caldas. También ha compartido su experiencia como profesor de cátedra en la especialización en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Antioquia. Bueno, y después de conocer la amplia trayectoria del ingeniero William y porque en nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, Liderazgo en tiempo de crisis, el caso Hidroituango. Ingeniero William, buenos días y bienvenido a esta su casa, la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias. Agradecer pues a Livia y a Ivette por esta oportunidad y obviamente a la doctora Natacha por permitirme estar aquí contándoles de lo que hemos padecido y lo que hemos vivido. Yo creo que más que uno querer eh, enseñar algo o plantear algo, es más transmitir una experiencia que desde lo que yo he vivido siempre creo que es tal vez lo más importante que puede tener el ser humano, las experiencias, y no las experiencias de, de uno mismo, no solamente esas, sino poder aprender de otras experiencias, que es una cosa muy compleja. Nosotros creemos, cada uno se cree singular y yo creo que esa singularidad es lo que muchas veces nos trae más problemas. Hay que aprender de los demás, hay que aprender de lo que pasa, de lo que sufren otros para uno evitar esos sufrimientos y poder crecer. Tal vez eso es fundamental. Yo tengo aquí una presentación planteada, voy a buscar mostrarles algunos aspectos de todo esto que ha ocurrido. El tiempo es corto, pero espero pues que podamos aprovecharla. Agradecerle nuevamente a la doctora Natacha sus palabras, su invitación. Lo hago con muchísimo gusto porque yo creo que una de las tareas fundamentales es no quedarse con lo que la vida le ha dado, porque a mí también la vida me ha dado mucho, este país me ha dado mucho, me ha dado eh, toda la educación que tengo, todo lo que tengo, soy por lo que es la patria, eso para mí es independiente del estado del país, de cómo esté, siempre somos de aquí, hay que luchar por él y yo creo que somos nosotros llamados a sacarlo adelante y hacer patria cada día para poder tener un país mejor y dejarle a las nuevas generaciones un lugar de vida mucho mejor. Yo creo que ese es un buen propósito y tal vez eso es lo que a mí me anima a seguir luchando. Ahora saqué unos días de descanso, estoy en vacaciones, pero de todas maneras con muchísimo gusto estoy aquí presente cumpliendo la promesa que había planteado para estar en esta charla. Vamos a hablar de algunos temas. Eh, el proyecto Ituango es un proyecto que tiene una capacidad instalada de 2.400 megavatios, 2.400 megavatios repartidos en 8 turbinas de 300 megavatios cada una. Cada máquina de Ituango es como si el país hubiera estado lleno de automóviles antes del año 2022 y con Ituango se le hubieran colocado dos tractomulas en el 2022 y dos tractomulas en el 2023. Es decir, lo que se puso en Ituango son las máquinas más grandes que tiene el país, cada una de esas, y, y la cantidad de energía que puede llegar a generar Ituango representa más o menos el 17% de lo que es la demanda total del país. Eso es más o menos lo que se estima. Hoy Ituango viene entregando con las 4 máquinas que están en servicio más o menos entre el 8 y el 10% de la energía demandada. Para que ustedes tengan una idea, 2 máquinas de Ituango son capaces de atender la demanda completa de la ciudad de Medellín en su zona industrial y residencial. 4 máquinas de Ituango son capaces de atender todo el departamento de Antioquia, prácticamente el 100%,
en su capacidad, en su demanda industrial y residencial. Y ustedes que están más cercanos a Bogotá, las 4 máquinas de Ituango atienden el 95% de la demanda total de la ciudad de Bogotá en su parte industrial y residencial. Es decir, Ituango es un proyecto descomunal. Cuando tenga las 8 máquinas, obviamente va a ser mucho más. Y adicionalmente, ayudó a evitar el racionamiento que teníamos para el año 23 en razón de la sequía que se tuvo en esa época. Es decir, Ituango entró en un momento crucial y además pues tiene la ventaja de estar en el río Cauca, que es uno de los ríos más caudalosos que tiene el país, entonces por eso tiene la gasolina, como digo yo, para alimentar estas tractomulas. Cada máquina de Ituango, ustedes que se mueven en el manejo de aguas, consume 170 metros cúbicos por segundo, un río de 170 metros cúbicos por segundo, para generar 300 megavatios de potencia continua. O sea, es un río de 170 metros cúbicos por segundo por cada máquina. Pues para los que no están muy familiarizados con lo que es el la forma de la generación, digamos que la generación, este es un diagrama unifilar, un esquema hidráulico unifilar. Hay 8 por máquina, hay 8 por toda la planta. Una máquina tiene un sistema igualito a este. Entonces, tenemos un embalse. Este embalse, el agua entra por esta conducción. Aquí está la captación, aquí hay una reja. Entra por esa conducción. Aquí está una compuerta plana, que es la que impide el agua desde el embalse hacia esa máquina. Viene la vertical de 160 metros, que lleva el agua, pasa por debajo de esta caverna, que es la caverna de transformadores, entra a la caverna de generadores, y aquí encontramos las 8 turbinas Francis, que trabajan sumergidas. Posteriormente el agua pasa a una almenara, que es otro gran tanque de aquietamiento, y entrega nuevamente al río Cauca en la descarga el agua que es turbinada. Digamos que ese es el proceso, y este es un proceso que funciona en todas las hidroeléctricas. Estos son todos los túneles que el proyecto tiene en su construcción. Ustedes alcanzan a ver aquí las 8 captaciones, estas color ocre que ustedes ven aquí. Estas son las conducciones, como les acabo de mostrar. Aquí están las compuertas, y estos azulitos claros son los verticales. Aquí están los 8 verticales. Están las primeras 4 máquinas funcionando, las otras 4 todavía están en construcción. Esta es la caverna de transformadores. Aquí hay 25 transformadores ya instalados, transformadores de 150 MVA cada uno, monofásicos. Aquí están la caverna de casa máquinas. Ya tenemos 4 funcionando la primera etapa. Y estas son las 2 almenaras, una para primera etapa y otra para segunda. Y los 4 túneles de descarga, que son estos que están aquí, que salen nuevamente al río. La presa está en esta zona. Y digamos que para construir esta presa, en el año 2014, fue necesario desviar el río Cauca, que viene aquí, meterlo por estos 2 túneles grises que ustedes ven, meter el agua por aquí, llevarlo hasta el otro lado y descargarlo aquí mientras se construía esta presa. En medio de la construcción, aquí había que colocar unas compuertas por alguna situación técnica, geológica y demás. Las compuertas allí no se pudieron colocar. Entonces, desde la construcción y el diseño, y desde el board de expertos, se tomó la decisión que se hiciera este nuevo túnel, que es un túnel, lo que llamamos nosotros la galería auxiliar de desviación, que se conecta con esta descarga 4, que ustedes la ven aquí, que estaba diseñada desde el principio, para poder hacer la cámara de compuertas donde se iban a colocar las compuertas, digamos, de cierre para el llenado del embalse, porque como no se habían podido colocar aquí, entonces fue necesario esta nueva instalación. Se reconstruyó este túnel, y en el año 2018, en abril del 2018, cuando estábamos prácticamente a unos 6 o 7 meses de entrar en servicio la planta, ya teníamos una máquina en el 86% de avance y otra
en el 56% de avance. Desafortunadamente, aquí en esta curva se desplomó este túnel, se taponó. Este es un túnel, megatúnel, es un túnel de 14 metros de alto por 14 metros de ancho, por algunas situaciones que al final son una mezcla de condiciones y de causas que todas juntas conllevaron a este siniestro. Taponaron este túnel. Ustedes se alcanzan a imaginar la magnitud del derrumbe para haber taponado este túnel. Se taponó completamente. Estos dos túneles ya tenían unos tapones de concreto porque ya estábamos a un mes de empezar a llenar el embalse y el agua no podía estar circulando sino por acá, y en ese momento, digamos, se nos taponó y no teníamos forma de sacar el agua que empezó a almacenarse atrás de la presa, que todavía estaba en una cota muy bajita, estaba en la cota 380 metros sobre el nivel del mar, y nosotros teníamos que llegar a la cota mínimo, a la cota 410. La presa va hasta la cota 435, pero en la 401 está el vertedero, que desafortunadamente tampoco estaba terminado, estaba la presa todavía muy bajita. Entonces, al empezar a llenarse el embalse súbitamente, se corría el riesgo de que el agua rebasara la presa, se fuera por encima de ella, se la llevara y nos causara una tragedia aguas abajo que puso en riesgo del orden de 169.000 personas que viven en toda la zona de la ribera del río, en la zona de aguas abajo de la presa. Se tomó la decisión entonces el 10 de mayo del año 2018, o sea, prácticamente 10 días después, desviar esa agua por las cavernas de Casamáquinas. Entramos el río Cauca por todas estas cavernas y por allí estuvo circulando el río Cauca durante 271 días, solamente mitigando esa energía de los 1.200 toneladas por segundo sobre las cavernas y sobre los túneles, y obviamente eso causó una gran destrucción, acabó con todos los equipos que allí teníamos y con toda la infraestructura que teníamos también al interior de las cavernas, pero las cavernas siguieron en pie. Para que hagamos una más o menos memoria de lo que teníamos en ese momento, en abril del 18 la presa estaba en esta cota, la cota 380. Esta es la zona de aguas arriba de la presa. Aquí se ve, digamos, la descarga del río. Aquí todavía la presa estaba muy pequeña. Tuvimos que empezar a hacer una pantalla bentonítica y a construir una pantalla especial con un material especial para reforzar la presa y poder crecer la presa hasta la cota 410 metros sobre el nivel del mar, de tal manera que ya se sostuviera el embalse, como se ve aquí, y poder estar tranquilos. En mayo del 2019 ya teníamos la presa en un muy buen nivel, y hoy en día la presa está funcionando perfectamente con el embalse en la cota 408 metros sobre el nivel del mar, todavía faltándonos subir hasta la cota 420. Estos son los túneles en un esquema de lo que se tiene en la planta. Todo esto que está en verde está completamente recuperado. Estas son las 4 primeras unidades. Aquí está el ingreso de agua. Aquí están los verticales, caverna de transformadores, la caverna de casemáquinas, la primera etapa completamente terminada, la almenara de primera etapa y las descargas, y lo que estamos recuperando de la segunda etapa, que todavía tenemos trabajo de obra civil y de construcción, reforzando todo lo que tiene que ver con estos verticales, que también los vamos a blindar en acero para evitar que en el funcionamiento de las otras 4 máquinas tengamos alguna dificultad. Es decir, todo lo que es esta zona la venimos mejorando, fortaleciendo y estructurando para montar las 4 unidades. Haciendo memoria de lo que teníamos en ese momento, en febrero de 2019, después de 271 días de circular el río por Casemáquinas, esta fue la foto que encontramos desde el balcón de las unidades. Nosotros ya teníamos 2 unidades prácticamente terminadas, la 3 y la 4. La 1 y la 2 estaban todavía en construcción. Aquí se ve el puente grúa y las vigas carrileras del puente grúa, que son estas. Aquí se ve que se perdieron varias columnas del puente grúa. Después de bombear el agua que estaba inundando la planta, en junio del 2019, este era el panorama. Aquí se ve la unidad 1 y 2 y al fondo se ve los puentegrúas y las unidades 3 y 4 completamente destruidas. Teníamos 110 millones de dólares en equipos. Esos 110 millones de dólares se perdieron todos. Hubo que
sacarlos todos como chatarra. El río mucho se encargó de sacarlos. Se dañó toda la obra civil. Las cavernas obviamente hubo que reforzarlas y poco a poco se fueron construyendo nuevamente la estructura de sobre todo la primera etapa hasta en el año 2023, el 30 de noviembre del año 2023, poder tener las unidades 1 a 4 en servicio y desde ese mismo balcón que se tomó la primera foto, este es el panorama que tenemos hoy en obra negra de la planta de primera etapa. Allá al fondo, detrás de estos puentes grúas de 300 toneladas que también hubo que colocar los nuevos, está una cortina que separa la segunda etapa y con la cual estamos hoy buscando reparar. Esta es la parte de la segunda etapa, el estado en que la encontramos. Nosotros encontramos la segunda etapa llena de tierra. Entre las unidades 7 y 8 había tierra y agua. Hicimos un lleno de material, un muro reforzado para poder reforzar todas las cavernas, colocar pernos y evitar que estas cavernas se nos movieran. Y aprovechamos esa segunda etapa para hacer una gran losa sobre donde van las unidades 5 y 6 y hacer una gran losa de montajes. Esa losa ustedes la ven aquí en la foto del centro. Esto es una área de montajes porque estos equipos son de gran tamaño, no se pueden armar afuera y entrar los armados, hay que armarlos dentro de la planta. Entonces eso nos permitió a nosotros desatrasar el proyecto, una máquina que normalmente la armamos en 30 meses, las pudimos armar en 18 meses y por eso cumplimos la resolución CREC 194, que era la que nos ponía en riesgo la quiebra de la organización de EPM y porque nos tocaría pagar una multa del orden de 1.100 millones de dólares porque incumpliríamos la resolución CREC. Entonces, digamos que era una espada de Damocles que nosotros teníamos encima, que no queríamos incumplir y que era muy difícil, pues obviamente por las circunstancias en que íbamos a encontrar el proyecto. Entonces, todas estas estrategias y otras más nos permitieron poder cumplirle al Estado, cumplirle al país y obviamente entrar en un momento donde la energía se necesitaba. Esta es una foto más reciente del año 2024, donde ustedes ven ya donde estamos trabajando en la segunda etapa. Aquí se ven las vigas del puente grúa, todas estas vigas y columnas hubo que demolerlas porque quedaron torcidas después de la contingencia y hoy estamos excavando para encontrar los daños y poder seguir adelante. Esta es una foto, la foto que tomamos el 6 de febrero del año 2019 cuando entramos la primera vez después de haber circulado el río por casa de máquinas. Este era el panorama. Esta es la viga del puente grúa. Nosotros teníamos dos puentes grúas de 300 toneladas y estas son las vigas carrileras de los puentes grúas. Ese era el estado. Toda esta agua la tuvimos que bombear hacia el río para poder encontrar y dejarlo de esta manera para empezar la recuperación. Este es el estado, digamos, en que estaba en ese momento la planta y este es el estado actual de la planta ya con 4 máquinas generando y entregando 1.200 megavatios. Esta es una premisa importante, todo lo que yo diga aquí, pues obviamente no es a nombre de la empresa, esto es un proyecto que trabaja en empresas públicas, pero igual hay apreciaciones, son muy personales, de lo que yo he vivido, de lo que yo he padecido, de lo que yo opino como técnico. Yo llevo 37 años en la organización, he trabajado en todas las plantas de generación de la empresa, las grandes, las pequeñas, las eólicas, las solares, y la térmica inclusive, conozco más o menos bien lo que son las plantas de generación. Y en el 2018, en medio de la contingencia, pues la organización me planteó que tomara el proyecto siniestrado a ver si podíamos buscar sacarlo adelante. En ese momento le dije al gerente, solo necesito dos cosas, tiempo y plata, y hacemos el esfuerzo por buscar salir adelante. Hoy llevamos 7 años, casi 8, en esta contingencia, y el proyecto que inicialmente valía 11.4 billones, hoy tiene más o menos un costo de 22.2 billones, casi el doble de lo que inicialmente teníamos planteado, pero no había vuelta atrás, no había reversa, no había manera de decir dejemos esto quieto, no hagamos nada porque la única manera era seguir adelante buscando salida porque atrás no había punto de retorno. Vamos a hacer algunas reflexiones de lo humano, de lo divino y algunas cosas de estos otros temas pues que yo llamo en general, pero que muy seguramente ustedes buscarán hacer algunos otros planteamientos. Yo creo que esta es una pregunta fundamental para que estudiamos, independiente de lo que estudiemos. Yo pienso que en países como los nuestros, yo creo que en todo el mundo,
uno estudia para solucionar problemas, sobre todo los ingenieros. Si uno le pregunta para qué estudia ingeniería, yo diría que nosotros estudiamos para solucionar problemas, porque lo único que hacemos nosotros es buscar recursos y con esos recursos hacer obras de infraestructura, pues para que el mundo tenga una vida mejor, una vida más amable, en agua, en energía, en puentes, en vías, en irrigación. Bueno, hoy hay más desarrollos a nivel de biología y de cosas que también la ingeniería tiene mucho que aportar. Pero en general, todas las disciplinas y las interrelaciones de esas disciplinas buscamos es solucionar problemas, pero sobre todo evitar que esos problemas existan, evitar que se nos presenten los problemas. Yo creo que eso también es algo fundamental. La vida mía, yo tengo dos hijos, siempre le digo a los hijos, hay que buscar pensar en el futuro para si vemos que vienen problemas, adelantarnos a ellos. Es decir, si nosotros vemos que viene un niño o que viene una niña, deberíamos es pensar qué hacer hoy para que no nos impacte demasiado. Así deberíamos vivir. Pero desafortunadamente, con la corta planeación que tenemos, yo hablo en términos generales, yo no aquí estoy haciendo juicios a nadie, lo digo incluso por mi vida misma, técnica y personal y profesional, por la poca planeación que tenemos, por la poca proyección que tenemos, los problemas nos abruman y cada vez vienen más problemas y más situaciones adversas que son difíciles de solucionar. Y eso va ligado en esto. Hay organizaciones que aprenden, hay otras que no. Hay seres humanos que aprenden, hay otros que no. Hay seres humanos que aprendemos de experiencias propias y de otros que no. Entonces yo creo que ahí nos falta mucho por hacer. Tuvimos un racionamiento muy fuerte en el año 1992. Estaba yo en Guatapé muy joven, en la planta más importante de ese momento, porque es la que mayor embalse tenía y que podía eh, dar la mano de una manera mucho más fuerte por la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, poco a poco nos fuimos comiendo el embalse en la medida en que el verano siguió fuerte y llegamos a tener el embalse en el punto más bajo histórico que tuvimos a Guatapé corriendo incluso riesgos porque ya la situación de la captación se veía muy baja y fue una situación bastante dramática en la que estuvimos y que muchos de ustedes recuerdan, que desafortunadamente también muchas de las generaciones de hoy tampoco se acuerdan de eso, tampoco lo vivieron y eso también trae eh, dificultades en el aprendizaje y por eso muchas veces no valoramos lo que tenemos hoy. Hemos pagado por niños y por niñas, ustedes como empresa que manejan la parte de agua en Bogotá, pues obviamente lo padecen muchísimo. A nosotros nos pasó Ituango, al país le pasó Ituango, un siniestro que en voces de los aseguradores puede haber sido el siniestro más grande a nivel mundial en cuestión de proyectos. Nos pasó el COVID-19, una pesadilla infernal. Nosotros estuvimos con 3.500 personas encerradas en el campamento. Gracias a Dios no se nos murió ninguno. Eso es un milagro. Sin embargo, tuvimos 1.100 enfermos padeciendo el COVID y lo soportamos por las estrategias y por los cuidados que se tuvieron, pero desafortunadamente estuvimos en muchísimo riesgo. Yo creo que de eso, a pesar de haberlo padecido, poco hemos todavía decantado como aprendizaje. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué más esperamos que nos pase en aspectos energéticos, en aspectos de la vida y en aspectos de toda índole para poder aprender? De todo esto hay muchas cosas que uno eh, reflexiona y le van quedando. Y hay unas características o cualidades importantes que al final uno debería decir, nos falta formación, nos falta estructura. Esta foto que ustedes ven a mano derecha superior era el río Cauca circulando por las cavernas y la manera como salía. Ustedes ven, todavía sale con demasiada energía, con demasiada capacidad, pero muy seguramente ahí ya estaba sacando en ripio mucha parte de la obra civil, de la parte de roca, geotécnica y de la parte de los equipos que teníamos allá, porque eso era una licuadora o una olla a presión que ponía a oscilar todas las cavernas y que por último terminaba volviendo a coger el cauce normal del río.
Y la parte de abajo es una foto de un trabajo que hicimos nosotros, donde se muestra los aportes que se ha tenido que hacer en el proyecto para el desarrollo de la tecnología. Y digamos que a nivel mundial se han hecho trabajos, eh, como por ejemplo haber colocado unos tapones de 100 toneladas de peso, 60 metros bajo el agua y 6 metros de diámetro para poder taponar unas conducciones y hacer que pudiéramos trabajar aguas abajo de donde estaba el tapón. Eso fue un desarrollo que se hizo para el proyecto. Fue un pensamiento que desde que empezamos la contingencia en el año 2018, yo sabía que iba a ser crucial y que si no empezábamos a trabajar desde ese momento no íbamos a llegar. Y gracias a Dios encontramos unos aliados holandeses y alemanes que nos permitieron hacer el desarrollo. Y esa barcaza que ustedes ven ahí es desde la cual los buzos entraron a trabajar hasta 28 días sumergidos para colocar y sacar esos tapones y hacer trabajos de soldadura y de toda índole bajo el agua. Trabajan con gases especiales y afortunadamente lo logramos hacer. Ese trabajo tuvo un costo de 140 millones de dólares. 140 millones de dólares es muchísima plata, pero para un proyecto como Ituango y para la magnitud de lo que estábamos haciendo, pues ustedes entenderán que pasa a ser una parte muy pequeña. Para que tengan ustedes en cuenta, el parque solar Tepuy de 83 megavatios nos costó a nosotros más o menos 100 millones de dólares y este trabajo de los trabajos subacuáticos nos costó 140 millones de dólares, es decir, pudimos haber construido un parque de más de 100 megavatios solar con esa plata. Hay cosas que tenemos que estudiar, que aprender, tenemos que aprender de negociación, negociar no es solamente comprar equipo, negociar tecnología, ¿no? Negociar como seres humanos. Eh, las discusiones muchas veces se dan entre seres humanos singulares con intereses particulares y eso lleva al caos con las decisiones y con los proyectos. Hay que ser muy abiertos al conocimiento. La razón casi nunca la tiene uno. La razón la puede tener otro y la puede tener el que menos piensa uno. Y hay que dársela, porque es el que aporta para solucionar los problemas. Uno tiene que tener esa apertura. Yo soy ingeniero electricista, yo no soy ni geólogo, ni ingeniero civil, ni nada de eso. Y me tocó meterme al proyecto al frente de todos los equipos de obras civiles, de todos los geólogos, geotécnicos, de muchísimos años de experiencia, y sentarlos en una mesa y decir, vamos a trabajar, vamos a tomar decisiones juntos. Y yo asumo la responsabilidad, porque yo confío en lo que estamos haciendo y sé que cuando pongamos una solución, ese es el camino que hay para que salgamos de esta atolladero y de esta situación tan difícil. Y yo creo que esa fue una muy buena posibilidad. Hay que escuchar alternativas de la solución de los problemas, mirarlas todas, mirar todas las aristas y después de que uno tome una, tener la determinación para seguir adelante. Pero después de que tengas determinación, siempre hay que mirar el mundo con optimismo. Yo creo que por difícil que esté la situación, por compleja que esté la problemática, por difícil que esté la encrucijada en que ande el país, en que ande las empresas, en que anden las instituciones, en que ande uno como ser humano, hay que tener optimismo y siempre soñar con la posibilidad de seguir adelante. Y hay una cosa que se ha perdido mucho y es el sentido del humor. Yo creo que hay que reír. Eh, a mí también se me ha acabado. Yo heredé de mi papá un buen sentido del humor. Tener sentido del humor no es ser un cuentachistes o un charlatán. Yo creo que la mejor definición de eso es hacer reír pensando, hacer reír de manera inteligente. Y cuando hay dificultades y hay un ser humano en esos equipos que tiene el sentido del humor, ese pone el bálsamo para que las cosas siguen. Hay que buscar que esas personas existan, cultivarles, así como cultivamos a los que son expertos en temas, que son unos sabios en lo que exponen y en lo que dicen. También hay que cultivar esas personas que le maman gallo a la vida porque esos son los que nos sacan de el mundanal de la técnica y nos ponen a sonreír y a mirar otras cosas. Y obviamente hacer lo que hacemos con conciencia social y con solidaridad.
Uno no hace lo que hace por uno, ni por los familiares, ni por los amigos. Uno lo hace porque hay una sociedad, hay unas comunidades que necesitan de uno. Hay muchísimas personas que están afuera, que no tuvieron la oportunidad de pasar por una institución educativa como muchos de los que estamos en esta reunión. El Estado a nosotros nos ha entregado muchísimo, independiente de la universidad pública o privada de donde hayamos salido. Nosotros hemos disfrutado de eso y hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, teniendo las capacidades, muchas veces teniendo más capacidades, no tienen la posibilidad de aprovecharse de eso. Ahí ustedes ven en la foto de la derecha el embalse lleno y el vertedero funcionando. Quería decirles que Dios existe, yo soy ingeniero electricista y los milagros que nos ha hecho Dios para salvar este proyecto creo que han sido más importantes que los mismos hitos de ingeniería. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de ellos. Siempre he dicho que en el proyecto tuvimos que quitar el álgebra y el computador y tomar la Biblia y la camándula porque había momentos tan difíciles que no nos tocaba sino orar. Y creo que estamos en el punto donde estamos por las oraciones de mucha gente, familiares de los trabajadores, de los funcionarios, gente de afuera que nos veía sufriendo y que veía el riesgo en que estaban todas las comunidades y que estaba el país. Y todas esas oraciones nos ayudaron a salir adelante porque como ingenieros muchas veces nos veíamos en la sin salida y no sabíamos a dónde íbamos a terminar. Esa foto, ustedes ven ahí el vertedero ya funcionando y quería decirles que los riesgos son de una manera impresionante y que el diablo no descansa. Nosotros, si el proyecto hubiera tenido el siniestro un mes antes, no hubiera pasado nada. Y si hubiera tenido el siniestro un mes después, tampoco hubiera pasado nada. Porque un mes antes nosotros teníamos el túnel derecho abierto y por ahí se hubiera ido el río y no hubiera pasado nada, hubiéramos seguido adelante con el proyecto con toda tranquilidad. Y un mes después, nosotros hubiéramos tenido el vertedero terminado, y hubiéramos metido el río por el vertedero y tampoco hubiera pasado nada. Es decir, las cosas ocurren en el momento más inapropiado y más inadecuado. Hay que cuidar la salud, no solamente la salud personal, sino la salud de todos los funcionarios que están alrededor de nosotros. Sobre todo cuando hay dificultades, cuando hay altos riesgos, cuando hay crisis, la salud flaquea mucho porque nosotros no estamos en capacidad de manejar eso. Entonces, a nosotros desde niños nos debían educar y formar para cuidar la salud, durmiendo bien, alimentándonos bien, haciendo deporte, manejando la parte espiritual, diversificando no solamente la técnica, sino la parte lúdica. Por eso abajo está el arte y el deporte. Hay que ser muchísimo más integrales para cuando estemos en dificultades poder afrontar de una manera mucho más certera, mucho más tranquila todas las dificultades. Hay que tener familia. Nosotros nos dedicamos a hacer, dedicamos muchísimas horas al trabajo y pocas horas a la familia, pocas horas a los amigos. Los amigos son familia. Estos días escuchaba al doctor Maturana, a Francisco Maturana, esas cosas que le atraviesan uno en la vida, y decía él que los equipos, antes que ser equipos, tienen que ser amigos, porque un amigo cuando está en la lucha es el que es capaz de afrontar con uno esa lucha y de defenderlo a uno en esa lucha, e igual uno por él. Y así es como se logran mal las cosas. Y cuando yo lo escuchaba, yo llevaba eso a Ituango y a todos los proyectos en que he trabajado, y ese así ha sido. Hemos tenido equipos, amigos, donde afrontamos y todos en pro de algo y no mirándonos de reojo a los lados a ver quién es el que está sacando partido. Así es verdaderamente como se logran grandes cosas. Hay que ser armónicos, expresar las emociones. Nosotros no solamente podemos expresar la tristeza o la alegría, tenemos que ser expresivos. Cuando estemos tristes y nos toque llorar, hay que llorar, porque eso hace parte del ser humano y hace parte de lo que tenemos que mostrar y soltar, porque si no nos vamos quedando y al final terminamos amargados y acabando con todo lo que hemos planteado, con la salud y con todo lo que tenemos alrededor. Hay algo que yo
desde que salí como profesional, me dediqué a hacer y fue a recorrer, a meterme en todo, a meterme en todos los trabajos, a ir y preguntar, recorrer donde había un daño, donde había un problema, allá estaba, hablando con la gente, preguntando, no solamente les preguntaba de lo técnico, de lo personal, y así volvía uno una amalgama de todo lo que había. Y hoy yo puedo decir que si a mí me llaman de una planta a plantearme un problema, muy seguramente les puedo plantear dos soluciones o tres, y muy seguramente de esas tres está la solución, porque he conocido al detalle muchas cosas y eso me da muchos elementos y mucha estructura para poder hacer eso. Entonces hay que callejear la técnica, como digo yo en el argot de todo esto. Ya les hablé del arte y del deporte. El arte es un gran aliado. Si ustedes se ponen a mirar, los grandes ingenieros que tenía el mundo y el país eran unos artistas. Eran poetas, músicos, escribían, tocaban un instrumento, eh, eran buenos conversadores. Eso se ha perdido, se ha perdido. Nos dedicamos demasiado a la técnica y esa lúdica hace falta. Con motivo de todo esto, mi esposa es ingeniera también, es ingeniera electricista, ingeniera electrónica, y ella se dedicó en vocaciones tardías a estudiar artes plásticas y es maestra en artes plásticas. Y en medio de la contingencia, digamos que me dio la mano porque nos dedicamos a tomar fotografías de todo lo que ha ocurrido en Ituango. Y son fotografías análogas, ella las revela, tiene su propio laboratorio, las revela y hemos encontrado unas fotos maravillosas y, y una memoria histórica del proyecto que se deleita uno observándola. Entonces, hemos empezado, o al menos me he cultivado mucho más en eso y veo que ha sido un gran aliado para poder soportar también todas estas dificultades. Y obviamente Dios, que sin Él muy difícil hubiéramos salido y pues yo no discuto nada religioso ni nada, respeto mucho todas las apreciaciones, pero soy un convencido que sin Dios no estaríamos en el punto donde estamos en el proyecto. Esta foto que ustedes ven ahí es uno de los días más tristes de mi vida profesional. Ese no soy yo, ese es un compañero del proyecto. Yo estoy tomando la foto. Éramos los dos únicos seres humanos que el 10 de mayo, cuando desviamos el río por la casa de máquinas, estábamos en el embalse esperando a mirar cuando el embalse ingresara hacia la casa de máquinas. Cada cuatro ventanitas de estas son dos máquinas del proyecto por donde ingresa el agua hacia la casa de máquinas. Ese día, esa noche, esa tarde, no había nadie allá. Estábamos él y yo solamente esperando la tristeza de que abajo empezaría el, la inmolación de todos los equipos por los cuales nosotros habíamos trabajado casi 30 años vibrando con ellos y nos iba a tocar ver un desastre, e incluso la incertidumbre sin saber qué podía llegar a pasar. Si yo fuera ministro de Educación o rector de una universidad, yo exigiría que hubiera una cátedra de toma de decisiones. Me ha tocado ver muchos profesionales y hoy da vergüenza la forma como se toman decisiones. Hoy la gente quiere que las decisiones siempre vayan hacia los niveles más altos, a que los tomen los de más arriba. Y cuando uno está arriba, liderando algo, uno toma decisiones con la información que le dan los de abajo. Entonces prácticamente la decisión llega muy molida, muy tomada. Uno toma decisiones con datos, con información. Pero hoy en día la gente quiere tomar decisiones o nadie las quiere tomar o toma decisiones con ausencia de información. Y nadie quiere decir hagamos por ahí. En estas crisis uno no puede dejar que las decisiones no se tomen porque la crisis sigue avanzando y los problemas siguen creciendo. Y los problemas tienen dos cualidades muy importantes que ustedes ya las deben de saber. Los problemas son cobardes, nunca vienen solos. Siempre que a uno le pasa algo, después le pasa otra cosa peor. Entonces, cuando a uno le pasa algo, uno siempre tiene que estar atento porque viene algo otro problema adicional. Y los problemas tienen un sentido de superación muy berraco. Problema chiquito, se crece.
Entonces uno no puede dejar que eso ocurra y tiene que tomar decisiones a tiempo, certeras y con información y con datos. Hay que comunicar. Cuando uno comunica, la gente queda informada. Todos los equipos de trabajo, la sociedad, las comunidades. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta esa situación, que el que se informe. Hay que manejar la soledad. En las crisis, la soledad es mucha, pero no solamente la soledad de, de nosotros, sino del equipo de trabajo. Y eso es muy lamentable, porque nosotros no somos educados para manejar todas estas situaciones adversas. Y en la soledad es cuando los enemigos más nos atacan, incluso el, el ser interno que nos está hablando es cuando más a prueba se somete, porque encerrado en un campamento, en una habitación, en medio de problemas y todo el mundo queriendo estar independiente, se vuelve muy complejo. Hay que buscar aprender mucho de ese manejo y de cómo uno tener esa capacidad de poder soportar para no perder la lucidez en los momentos difíciles. La soberbia nos está matando. Yo creo que eso desde la Biblia está escrito y mucha gente le habla a uno de eso. Criticamos mucho la soberbia de los jefes, de los directivos, de los compañeros, pero muchas veces también nosotros somos soberbios. Yo creo que la humildad es un gran aliado y la humildad trae cosas muy positivas. Una cosa es uno ser humilde y otra cosa es ser sumiso. Yo soy un tipo muy altanero, soy muy echado para adelante y muy crítico, pero soy muy humilde. Al que tiene la razón se la doy y cuando tengo que compartir algo lo comparto con tranquilidad. Los problemas de largo plazo son de paciencia, hay que tener muchísima paciencia. Ya les hablé de callejear la técnica, hay que estar en todos los recovecos y hay que cuidar la gente. No solamente cuidar a nosotros, sino cuidar a nuestros compañeros. No solamente en la seguridad, sino cuidarlos de las posibles investigaciones, de los posibles enredos, cuidarlos de su salud, que no se expongan, eh, y cuidarlos de su familia. Esa es una frase que no es mía, pero es muy importante tenerla en cuenta. Tenemos que evitar cometer el error equivocado, no cometer el error equivocado. Si nosotros vivimos con este pensamiento, evitamos riesgos innecesarios. Y puede haber muchos análisis de riesgos, puede haber mucha inversión en estudios, mucha ingeniería de riesgos, pero siempre habrá errores, siempre habrá equivocaciones, incluso en la vida personal. Yo a los hijos míos, yo tengo 2 hijos, y siempre les hablo mucho de eso. Piensen lo que están haciendo hoy, qué va a ocurrir mañana, porque uno puede ser responsable de la causa, pero no de las consecuencias. Entonces hay que mirar las consecuencias. Cuando uno vive así, de pronto evita cometer el error equivocado, porque siempre habrá errores. Pero cuando se comete el error equivocado, muy posiblemente nos lleva a situaciones adversas y a catástrofes. Y lo otro es que los grandes problemas siempre se generan en pequeños detalles. Todo da aviso, todo va dando aviso, hasta la vida, la salud. A uno le empieza un dolorcito y uno cree que es una bobada, no, eso es un cólico, eso es un cólico, y resulta que se descuida y a los 6 meses cuando ya va a consultar resulta que es un cáncer. Y su mismo pasa en lo técnico. Entonces, esto es una cosa que hay que mirar muy de cerca siempre y tener en cuenta. Esta pregunta también la tenemos que hacer, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos nosotros en esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la función? ¿A qué vine yo? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando tengamos la respuesta a eso, muy seguramente empezamos a entender cuál es el proyecto que tenemos que afrontar, de qué manera, qué tenemos que aportar. Porque si no, andamos por el mundo sin ninguna brújula, sin ningún proyecto. Y yo creo que esa pregunta siempre la tenemos que hacer, la tenemos que tener en mente, esas dos preguntas, y obviamente la gente que está a nuestro alrededor, que nos está quedando en el conocimiento, con lo que hacemos que nos queda. Porque muchas veces traemos es un montón de personas a que nos hagan cosas y nosotros nos estamos quedando vacíos. Y las organizaciones se van quedando flacas. Y en las crisis
Las organizaciones necesitan tener robustez mental y capacidad mental en sus funcionarios. Yo creo que ahí también nos toca cultivarnos bastante. Ya les hablé de la responsabilidad social, hay que tener en el corazón. Y obviamente la resiliencia, que es algo que podrá haber muchas definiciones y podrá haber términos de moda, pero yo creo que son cosas que uno desarrolla desde el hogar y desde la misma formación. Esa capacidad de lucha, de entrega, de esfuerzo, de volver a empezar, de retroceder, tomar impulso y repensárselo, yo creo que hay que cultivarla. Eh, Todo en la vida lo puede ayudar a uno a formar. Para mí creo que el deporte, sobre todo el deporte de alta competencia, para los que tienen hijos, es es una muy buena posibilidad. Yo lo digo por la experiencia, porque siempre vamos a perder. Yo creo que en la vida se pierde más de lo que se gana, pero cuando se gana bastante. Entonces hay que perder, hay que tener pequeñas pérdidas, pero grandes triunfos. Y yo creo que la vida uno acumula pequeñas pérdidas que lo forman, le forjan el carácter y lo van llevando a otros grandes triunfos. Tener la capacidad de afrontar problemas, buscar superar la adversidad, uno no puede desfallecer, uno no puede desfallecer. Y muy importante en los equipos, turnarse el desfallecimiento. Es como en el hogar. Hay veces uno llega abrumado y la esposa o los hijos o un amigo le dice, vamos para adelante. Hay veces uno en el proyecto está decaído y siempre aparece esa voz celestial que le dice, hay que seguir, vamos para adelante. Entonces yo creo que la, la adversidad y el desfallecimiento también hay que turnárselo. Siempre hay que asumir riesgos, siempre hay que asumir riesgos. Nada es fácil. Si no hubiéramos asumido riesgos, no hubiéramos sacado el proyecto adelante. Si todas las decisiones difíciles no hubieran llegado a un punto donde hay que tomarlas y si vamos por aquí, eh, no hubiéramos salido adelante, no hubiéramos recuperado el proyecto. Muchas veces la ingeniería decía eso no va a dar y nosotros teníamos que decir, vamos, hay que seguir, hay que arriesgar, porque no había otra salida. Entonces había decisiones que prácticamente no había que escoger. Tener pasión por lo que hacemos, estar enamorado del propósito común, buscar que la meta que nos trazamos esté metida en uno, luchemos por ella, que lo que uno es también tenga un pedazo en esa meta. Yo creo que eso es un sueño muy bonito, eso puede ser muy lúdico, pero yo creo que también lo ayuda a uno a salir adelante. Y obviamente hay que poner el ímpetu, poner visión compartida y confiar en el futuro. Yo creo que siempre tenemos que pensar que hay un futuro mejor. Nosotros no nos vamos a caer en un niño, ni nos vamos a caer en una niña, ni nos vamos a caer en un racionamiento, ni nos vamos a caer en un país subdesarrollado. Tenemos que pensar que hay un mejor país, que hay una mejor ciudad, que hay mejores eh, vidas, que tenemos un país maravilloso con muchísimas cosas y con gente muy buena para, para salir adelante, pero tenemos que ser intencionados en lo que nosotros hagamos. Que es un país donde tenemos que caber todo y donde la gente se pone a ver los pueblos técnicos. Yo creo que eso es una aprendizaje que nos toca hacer. Eh, Nosotros necesitamos energía, necesitamos tratar el agua, necesitamos, el país sigue creciendo, sigue demandando, y esa demanda tiene que ser suplida. Tenemos que hacer vías, tenemos que hacer puentes, tenemos que hacer puertos, hay que hacer obras de infraestructura, pero hay que hacer, obviamente, armonizados con la parte ambiental y social. Yo creo que nos toca tener un acercamiento ahí. Hay muchos enredos, sobre todo los enredos espirituales de cada uno de nosotros. Lo que aquí se hace, aquí se paga. Si no lo paga uno, lo pagan las generaciones futuras de uno. Enredamos las personas, enredamos las empresas, enredamos las generaciones venideras. Y esta es una frase del Papa Francisco que a mí me ha gustado mucho en medio de todo esto. Dios perdona todo. El hombre perdona algunas cosas y la naturaleza no perdona nada. Cuando uno no respeta muchas cosas naturales, se le devuelve.
se le devuelve porque ella recupera. Y yo creo que nos toca aprender de eso bastante. Ya les he hablado de Dios. Los milagros que han ocurrido en el proyecto son muchos. Ustedes ven ahí esa foto de la superior derecha. Ese es un túnel lleno de material, como quedó. Este es un túnel de 9 metros por 9 metros. Ahí ven esos dos seres humanos que hay allá. El de la izquierda creo que soy yo, que mido casi un 80, 82. Y ustedes ven un tamaño del túnel de 9 metros de ancho por 9 de alto y miren cómo está lleno de material. Y la foto inferior es la foto nocturna de los trabajos subacuáticos. Como les decía ahora, tuvimos que cambiar el álgebra y el computador por la Biblia y la camándula. Hay que obrar como si no pudiéramos orar y orar como si no pudiéramos obrar. Muchas veces los ingenieros no tenemos solución para todo. Hay que pegarnos del Ser Supremo. Y esta es una frase que también la puse: si me apresuro me estrello y si me quedo quieto me arrollan. Yo no puedo andar corriendo como loco, ni tampoco me puedo quedar quieto, porque las dos cosas son un problema. Y una gran conclusión de todo esto es que tenemos que ser mejores seres humanos y mucho más humildes. Eso nos da buenos resultados y buenos réditos. A mí no me gustan las conferencias por Teams. Yo esto lo hago por cariño a todos ustedes. Tengo que agradecerles a todos ustedes. Agradecerle a la doctora Natacha nuevamente esta oportunidad. Y hago con cariño esta exposición a ustedes, porque yo no olvido también que en el 2018, en medio de la contingencia, cuando teníamos que buscar no inundarnos, ustedes estuvieron prestos a facilitarnos bombas y a ofrecernos personas para que estuvieran en el proyecto, ayudándonos a salir de esa contingencia. Yo les agradezco de todo corazón, en nombre de la empresa y en nombre mío, esa deferencia que tuvieron con nosotros como empresa, como EPM, porque la verdad que en las malas es donde uno sabe quién está y quién lo acompaña. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias. No me gustan esas conferencias porque uno no ve los seres humanos a los ojos. Conversar es una cosa muy paisa. Nosotros los paisas, y eso no lo hago pues por nada distinto a decir que todos somos distintos, pero todos somos valiosos. El paisa es muy conversador, muy dicharachero y muy hablador. Y somos de conversar, de tomar tinto y de hablar. Pero ahí en esas conversas, en buena compañía, es donde se hacen cosas fundamentales. Y las cosas más maravillosas de la vida se hacen conversando alrededor de un tinto, alrededor de un buen trago, alrededor de un buen libro. Yo creo que eso hay que volverlo a retomar. Nos estamos pegados hoy mucho en las redes sociales y eso trae complicaciones. Esta foto que ustedes ven, para mí es buscar la luz al final del túnel. Es el túnel de la descarga hacia el río, y siempre andábamos buscando la luz al final del túnel, sin saber que nos podíamos encontrar la muerte, pero había que seguir incesantes buscando. El futuro hay que mirarlo con optimismo, con prospectiva y con perspectiva, mirándolo desde todas las aristas para poder eh, tener una mejor observación y pronto tener una mejor posibilidad de soluciones. El pasado hay que considerarlo. Eh, la historia siempre es importante, pero el pasado y lo que ocurrió sirve para aprender, no para reprender. Yo no puedo, cuando alguien llega con una situación adversa a la oficina, yo no puedo tener el regaño a flor de labios. Tengo es que buscar primero la solución y después nos encargamos del regaño, porque si no, amputo el 50% de la solución del problema. Yo creo que hay que aprender de lo que nos ocurre y después reprenderemos y después diremos qué pasa. Los proyectos se hacen con ganas y con ganas. Desafortunadamente, con motivo de la pandemia, me tocó sacar del proyecto todas las personas que tenían alguna enfermedad base: diabetes, cáncer, problemas del corazón, y todos los que eran mayores de 60 años. Entonces me quedé con todos los jóvenes y es una gran dificultad, es un gran atentado contra el proyecto, porque las personas de mayor experiencia en todas las contingencias son las que pueden aportar. Obviamente la juventud y el conocimiento hay que recibirlo y mezclarlo con todo eso y hacer una gran simbiosis para poder salir adelante. Los problemas, mientras más grandes, puede que más sencilla sea la solución. Hay problemas que hay que mirarlos desde todas las perspectivas y muy seguramente encontramos una solución más adecuada y más sencilla
hay que buscarla con paciencia. Y hay que afrontar más que confrontar. Uno tiene que ir es contra los problemas, no contra la gente. Entonces, yo creo que hay que afrontar los problemas y los confrontamientos con la gente, dejarlos para otra época, para otro momento, porque eso no trae nada. Yo creo que hay que solucionar, eh, quitarnos los problemas de encima y después miramos qué hacemos con los seres humanos. Eso yo creo que es una cosa importante. Esta es una foto del vertedero de Ituango. Los primeros vertederos, ustedes ven ahí el canal grande funcionando en la mano izquierda y el canal pequeño funcionando en la mano derecha. Podemos estar en la mano derecha entregando unos 750 metros cúbicos por segundo. Dentro de todo este proyecto hay algo que para mí ha sido muy significativo y es el manejo del seguimiento a los riesgos. Este es el resultado de la matriz de riesgo y del seguimiento a los riesgos técnicos del proyecto. Ustedes lo ven en rojo, naranja, amarillo y verde, pues obviamente uno siempre quisiera estar en verde. Y desde el lado izquierdo, que estamos en diciembre de 2018, hasta el lado derecho, que estamos en diciembre de 2024, ustedes ven cómo ha sido el comportamiento de los riesgos durante todo este proyecto. Y obviamente empezamos en riesgo en rojo en el año 2018-2020 y hoy, en el año 2024-2025, estamos metidos en amarillo ya en forma plana y buscando estar en verde muy seguramente cuando estemos con las próximas 4 unidades. Si ustedes ven aquí, cada punto de esos representa cada uno de los hitos del proyecto, cada una de las inversiones grandes que se han hecho en el proyecto y cada uno de los logros que ha tenido el proyecto. Entonces, para uno como gerente, cuando mira esto, ve el reflejo del trabajo durante estos 4 o 6 años y, digamos, lo que se ha hecho y la manera como los riesgos se han ido disminuyendo. Entonces, esto para mostrarle a los inversionistas, a las juntas directivas, a los gerentes, a los aseguradores, es una muy buena evidencia de todo lo que se ha hecho en el proyecto y obviamente todo lo que se puede hacer en una organización para evidenciar el trabajo. Detrás de todo esto, pues hay una matriz bastante configurada y bastante formada. El proyecto hubiera dado para hacer tesis de grado de todo. Desafortunadamente, como buen país subdesarrollado, nosotros no hemos aprovechado todo lo que haya ocurrido. Aquí hubiéramos hecho tesis de grado de lo humano y de lo divino, de sociología, psicología, de la parte contactual, de la parte jurídica, de la parte técnica, de todas las vertientes técnicas, académicas, del temor, de los miedos, de la parte médica. Esta era la hora que debían de estar los médicos encima de cada uno de nosotros, mirando de qué nos vamos a morir, de qué enfermedades padecimos o nos vamos a padecer por estar metidos en semejante estrés durante tanto año. Pero eso no ocurre. Y yo creo que se ha perdido una gran oportunidad y pienso que el país debería tener eh, la capacidad desde lo académico y desde lo técnico para poder aprender de todo esto. Esperemos que los pocos seres humanos que quedamos demos alguna memoria para las nuevas generaciones y para que quede algo registrado donde se diga algo de lo que allí ha pasado, de lo que otros no deberían volver a repetir. Después de muchas luchas y de muchos esfuerzos, también ha habido momentos muy satisfactorios. Con 4 máquinas nosotros debíamos generar 1200 megavatios. Sin embargo, el 26 de octubre del año 2023 a las 16:45 de la tarde generamos 1223,4 megavatios. Eso es un hito impresionante. Es la planta más grande que puede tener el país. Y para mí eso fue una gran satisfacción porque eh, no lo había, no lo había pensado. Y cuando me llamaron de la sala de operación, habíamos recién entrado a la máquina 4, me llamaron de la sala de operación para que fuera a ver y me impresioné al ver esto y por eso lo traigo aquí como evidencia de lo que ha ocurrido. Esta es una foto de una gran pancarta y las banderas de Colombia que yo di la orden de que instaláramos en el proyecto, en los puentes grúas, donde de alguna manera le decimos a la gente, aquí estamos, aquí seguimos luchando por este proyecto y por este país y tratando de también animarnos a que no desfalleciéramos ni fallezcamos en medio de todo esto. Termino con esta frase que en una de las noches de soledad la escuché yo en un resumen y una entrevista que le estaban haciendo a uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes
de los jugadores de rugby uruguayos que murieron en un avión que se estrelló en los Andes. Creo que eso fue por ahí en los años 1972 tal vez. Y él dijo una frase que me dejó impactado y después yo la busqué y resulta que es una frase de San Francisco de Asís. Y esa frase resume lo que nosotros empezamos a hacer en el proyecto y terminamos haciendo. Empezamos haciendo lo necesario, seguimos haciendo lo posible y terminamos haciendo lo imposible. En el 2018 nadie se soñaba con que tuviéramos al proyecto Ituango recuperado y funcionando, ni yo. Simplemente pedí tiempo y plata. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que seguir haciendo lo posible y terminamos haciendo lo imposible. Y aún hoy soñamos con seguir haciendo lo imposible y esperamos que en el 2027 o un poco más estemos entregando las otras 4 unidades y entregándole al país la energía prometida. Con esto yo termino, les agradezco mucho la atención. Ingeniero William, de verdad, muchísimas gracias por compartir con toda la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Realmente el día de hoy tenemos una asistencia maravillosa. Gracias a todos también por conectarse. Quiero darle la palabra al ingeniero Diego Gutiérrez para que él realice el cierre de esta conferencia. Ingeniero Diego, muy buenos días, nuestro Gracias, director de Livia. Ingeniería Especializada. Muchas gracias, Livia, por la presentación, por el trabajo. Muchísimas gracias al ingeniero William Giraldo por esta conferencia. La verdad, cuando la gerente nos solicitó, o sea, nos sugirió su nombre, pues la verdad, intentamos buscarlo y usted estuvo a la altura de lo que esperábamos. Muchísimas gracias por esta conferencia. Nos deja aprendizajes bastante importantes para las personas que dirigimos los proyectos dentro de la empresa y para todos los que lo escuchamos, porque muchas de las reflexiones que nos dio son muy útiles. Las palabras mías son muy cortas porque muchísimas personas quieren escuchar sus respuestas a las preguntas, así que Livia, por favor, adelante, continúa. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al ingeniero Diego Montero, nuestro gerente de sistema maestro. Ingeniero Diego, adelante. Mil gracias. Ingeniero William, la verdad, quería agradecer, digamos, la gerencia de la que yo soy responsable, pues fue la gerencia que tuvo que ver con la reciente restricción y el periodo de sequía. Pero realmente lo único que quiero es agradecerle las palabras que oí probablemente en la última media hora, solo fueron como un bálsamo para lo que vivimos, las lecciones que usted trajo acá, los casos, los temas tanto espirituales como técnicos que al final terminan juntándose en este tipo de crisis, realmente son muy importantes. Entonces, pues de mi parte, solo quiero agradecerle esos minutos y haber sacado ese tiempo, haber plasmado lo que fue esa experiencia en una presentación corta, pero pues muy concreta y sobre todo muy enriquecedora y muy llena de lecciones que van más allá de los números y de lo que, y digamos, de lo que se ve por fuera, sino que en el trasfondo de estas cosas que nos ocurren y nos ocurren a los que hacemos proyectos, generalmente no se ven. Entonces, solo quería agradecerle su espacio, su tiempo y pues la maravillosa presentación que hizo. Un feliz día. Gracias, doctor Diego, y con muchísimo gusto. Muy amable por sus palabras. Gracias, ingeniero Diego. Gracias, ingeniero William. Quiero compartir algunos mensajes para que usted se lleve. De verdad que tenemos muchos mensajes y este en particular de Julián Mateo Herrera Pulgarín, quien nos comenta la gratitud para don William. No es un jefe, es un gran líder y ha sabido guiar y defender a su equipo de trabajo en los momentos más difíciles del proyecto, porque no solo ha sido una contingencia técnica o ambiental, también la ha sido social y política. Seguimos comprometidos para llegar a la meta final con las 8 turbinas de generación que seguirán aportando al progreso no solo de Antioquia, sino también de Colombia.
Ingeniero William, muchísimas gracias nuevamente, de verdad. Ha sido hoy más que una conferencia técnica, ha sido también casi que un coach para todos nosotros. No, muchas gracias, Lidia, y a todos ustedes los presenta, a todos por los mensajes. Muchísimas gracias. Yo creo que uno hace la tarea y me agrada, pues, y me alegra que en algo les pueda aportar y cualquier cosa con mucho gusto estoy atento. Dios les pague por los mensajes, por su apoyo, por sus oraciones también, que son las que nos mantienen en pie y con el ánimo de seguir luchando por este proyecto y por la empresa y por este país. Muchísimas gracias a todos. Así es, ingeniero William. Antes ya de concluir y de despedirnos, los invito a inscribirse a la factura virtual del Acueducto de Bogotá, aquí en el código QR que Ivette va a compartir en pantalla, o siguiendo los pasos en nuestra página web, ya todos saben, www.acueducto.com, y al hacerlo, además de aportar al cuidado del medio ambiente y del agua, podrán acceder a un 20% de descuento en sus entradas para visitar Maloca. Muchas gracias a todos por participar, por conectarse, y recuerden que en nuestra empresa cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Ingeniero William, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad porque esperamos tenerlo acá nuevamente. Quedaron de pronto muchos temas interesantes por compartir. Olivia, muchas gracias a ti, saludos a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego a todos. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, muchísimas gracias, ingeniero William, Dios lo bendiga. Gracias a todos. Gracias, Lidia.